Hola, mi nombre es Julio Peña y hoy vamos a continuar con Jeremías. Vamos a ver un poco lo que es el panorama del libro para que ustedes puedan ir entendiendo un poco mejor de qué se trata. Entonces, para empezar hoy, yo quiero que pensemos un poquito en de dónde viene este libro, o mejor dicho, de dónde viene la palabra de Dios. Nosotros sabemos que pues, es inspirada por Dios, que Dios usó a diferentes personas en la historia de la Biblia para esta palabra. Pero, ¿cómo vino esa revelación o esa escritura al hombre? ¿Cómo llegó a nosotros? ¿Por qué pregunto esto? Porque muchas veces pensamos, bueno, yo me imagino que el Espíritu Santo poseyó a Moisés y él, no sé, cerró sus ojos y iba escribiendo lo que le iba dictando el Espíritu Santo con una perfecta caligrafía y ortografía. Y la pregunta aquí es, bueno, ¿cuándo nosotros bíblicamente tenemos una primera referencia de la escritura en la palabra? O sea, ¿cuándo la palabra dice que se empezó a escribir lo que nosotros hoy conocemos como la Biblia? La primera referencia la vemos en Éxodo capítulo 17, del versículo 8 y 9, y creo que también el 14, ¿sí? Podemos buscarlo ahí en nuestras Biblias. Ustedes buscan ahí Éxodo, no está en Génesis, pero en Éxodo 17, ¿sí? Acá. En el versículo 8 dice: Entonces vino Amalec y peleó contra Israel y Refidim. Y dijo Moisés a Josué: Escógenos varones y sal a pelear contra Amalec mañana, y yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. Entonces esta es la historia donde vemos que mientras Josué está peleando, Moisés alza sus manos y mientras se le cansa se las tienen que levantar para que ellos ganen esta pelea. Luego de esto vemos que dice el versículo 13: Y Josué deshizo a Amalec y a su pueblo a filo de espada. Y el 14 dice: Y Jehová dijo a Moisés: Escribe esto para memoria en un libro, y di a Josué que daré del todo la memoria de Amalec de debajo del cielo. Y Moisés edificó un altar y llamó su nombre Jehová Nisi. Entonces básicamente aquí es la historia de cómo Dios había rescatado a su pueblo. Pero no dice que entró en un trance, no dice que vino el ángel y le dictó y él escribió, sino Dios solo le dijo: escribe lo que pasó. Y Moisés se sentó y escribió. La segunda referencia de cuándo fue escrita la palabra está también en Éxodo, más adelante en el capítulo 24, el versículo 3 y 4. ¿Sí? Dice... Bueno, desde el principio vemos, dice: Dijo Jehová a Moisés: Sube ante Jehová, tú y Aarón, Nadab y Abiú, y 70 de los ancianos de Israel, y os inclinaréis desde lejos. Pero Moisés solo se acercará a Jehová, y ellos no se acerquen, ni suba el pueblo con él. Y Moisés vino y contó al pueblo todas las palabras de Jehová y todas las leyes. Y todo el pueblo respondió a una voz y dijo: haremos todas las palabras que Jehová ha dicho. Versículo 4. Y Moisés escribió todas las palabras de Jehová, y levantándose de mañana edificó un altar. Entonces vemos nuevamente, él no estaba en un trance, no vino un ángel a agarrarle la mano, sino que aquí vemos cómo él deja por escrito la invitación de que Dios hace a un pueblo y hace un pacto, viendo que este Dios con este pueblo se quieren relacionar, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que yo quiero que ustedes vean aquí? Que Dios escogió un pueblo, ¿sí? Él escoge una nación con la cual le entrega unos principios, le entrega unas verdades, y este pueblo, que es el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, iba a ser como un sacerdote a las naciones. O sea, las demás naciones iban a ver: esta nación tiene algo diferente, yo quiero ser como esta nación. Y ellos iban a ser esos sacerdotes que iban a lograr que las demás naciones se conectaran con Dios. Pero bueno,
Esto no sucedió. Pero en ese proceso, cuando Dios entrega su palabra al pueblo, entrega lo que nosotros conocemos hoy como la Biblia. Para ellos eran 3 libros. ¿Sí? Estos 3 libros, ¿cuáles eran? La Torá, ¿cierto? O lo que nosotros llamamos la ley. El Nevi'im, que son los profetas. Y el Ketubim, que son los escritos. Digamos que nosotros tenemos 4 partes en la palabra, o lo dividimos así, que está el Pentateuco, los históricos, los poéticos y los profetas. Los profetas son 4 partes, son diferentes, no quiere decir que uno está bien y el otro está mal, solo que quiero que tú pienses y por un momento reflexiones, bueno, ¿cómo sería la palabra cuando la tenía Jesús, por ejemplo, o cuando Jeremías estaba hablando? En estos 3 rollos, ¿sí? Porque no tenían un libro como nosotros, el segundo rollo, el Nevi'im, que era el de los profetas, ahí era donde estaba Jeremías. Y es importante que cuando ustedes empiezan a ver el primer rollo, o la Torá, que termina en Deuteronomio, y el segundo rollo que empieza con Josué, ustedes van a ver que hay como si fuera una notita. Si ustedes leen Deuteronomio, capítulo 34, del versículo 10 al 12, van a ver que es muy similar. Hay como una pequeña explicación que se da, que lo vemos en Josué 1, del 1 al 9. ¿Sí? Si ustedes buscan ahí en sus Biblias, van a ver que dice al final de Deuteronomio: nunca más se levantó profeta en Israel como Moisés, con quien trataba Jehová cara a cara, y nadie como él en todas las señales y prodigios que Jehová le envió a hacer en tierra de Egipto a Faraón y a todos sus siervos y a toda su tierra. Y en él gran poder, y en los hechos grandiosos y terribles que Moisés hizo a la vista de todo Israel. Y vemos el principio de Josué. Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: mi siervo. Entonces vemos que hay como una introducción y en el otro hay como una conclusión. Lo mismo vemos al final de Malaquías, ¿cierto? Que vemos esta promesa de que él va a hacer volver el corazón de los padres a los hijos, a los hijos a los padres. Y el principio del Ketubim, que es Salmos 1, ¿sí? Entonces que ustedes empiezan a ver, bueno, aquí habían 3 rollos, ¿cierto? Que era el Tanakh o Mikra, que significa lectura y que es parte de lo que ellos iban a tener. Entonces, ¿de dónde salió eso? ¿De dónde salió Jeremías? ¿De dónde salen estas palabras? Recordemos que si hasta Éxodo es que vemos la primera referencia de una escritura, entonces todo esto se fue escribiendo con el tiempo, pero habían como, digamos, diferentes ediciones, por así decirlo. En el caso de Jeremías, si ustedes ven en Jeremías, después de, digamos, unos 35 años de ministerio, en el capítulo 36, Dios le manda a escribir todo lo que había hecho en su ministerio. O sea, imagínense ustedes, teniendo un ministerio de 3 décadas, y Dios les manda a escribir todo lo que usted ha enseñado. Yo estoy seguro que Jeremías no tenía un computador portátil, una tablet, celular, ni nada donde tenía guardado todos sus escritos. Entonces, él, ¿qué hace? Busca a Baruch, un escriba, quien empieza a tomar nota de todas estas enseñanzas, cartas, poemas, poesías del profeta Jeremías. Entonces, en todo esto vemos algo muy interesante. Jeremías 36 nos relata esa historia y dice que luego que él escribió todo esto, Baruch va al templo, a la puerta del templo, a anunciar todo lo que Dios ha hablado a través del profeta Jeremías. ¿Y qué hace el rey en ese momento, el rey Joacim? No le parece, no le gusta lo que el profeta está hablando, lo que Baruch está leyendo, y dice la palabra en el capítulo 36 que empieza a cortarlo el rollo, todo el trabajo
¿cierto?, de estos dos hombres y lo empieza a echar al fuego. O sea, imagínate el trabajo como una tesis de toda tu vida, de los últimos 35 años, que Dios te ha pedido hacerlo, escribirlo, ¿cierto?, a mano, sin computador, sin la tecnología que tenemos hoy en día, y viene la autoridad de tu nación y lo quema. Interesante es que ellos lo vuelven a hacer, y vemos en el versículo 32 del capítulo 36, dice: y tomó Jeremías otro rollo, y lo dio a Baruc, hijo de Nerías, escriba, y dijo, y escribió en él al dictado de Jeremías todas las palabras del libro que había quemado en el fuego Joacim, rey de Judá. Pongan atención aquí. Y aún fueron añadidas sobre ellas muchas otras palabras semejantes. Es decir, imagínense que Jeremías tiene varias ediciones. La primera edición terminó en el fuego. Y la segunda edición tiene comentarios o añadiduras de cosas que no dice que las dijo Jeremías. ¿Quién las añadió? ¿Baruc? ¿Otra persona? No sabemos, pero dice que son cosas similares. ¿Y cómo nosotros tomamos o vemos esto? Como algo bueno, como algo malo. Sí, es importante que nosotros veamos en la palabra como el hecho de que el libro tenga un nombre o un título no quiere decir que esa persona lo escribió, o al menos no quiere decir que lo escribió solo. Entonces, para eso yo les voy a pedir que vayamos un momento al libro de Proverbios, para que ustedes vean con otros ejemplos de esto. Proverbios 1.1, ¿qué dice? Proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel. Entonces, ¿quién escribió el Proverbios? Ah, Salomón, el hijo de David. Pero si tú vas a Proverbios 22.17, ¿qué dice? Dice, Proverbios 22.17, inclina tu oído y oye las palabras de los sabios. ¿Y quiénes son estos sabios? La palabra no nos dice. O sea que no estamos hablando solo de Salomón. Parece que no. Ahora vamos al capítulo 25. Y dice, también estos son proverbios de Salomón, los cuales copiaron los varones de Ezequías, rey de Judá. Es decir, que ahora estamos hablando de otras personas en el tiempo del rey Ezequías que escribieron proverbios. Y si tú ves la historia, el rey Ezequías vino aproximadamente 200 años después de Salomón. Sé que fueron muchos años de recopilación aquí. Luego vamos a ver Proverbios 30. Dice, palabras de Agur, hijo de Jaque, el de Masá. La profecía que dijo el varón Aitiel y Aucal. ¿Quién es Agur? Tampoco sabemos. Ahora, el capítulo 31 dice, palabras de Lemuel. ¿Quién es Lemuel? No sabemos, ¿sí? Pero interesante que dice, el oráculo con quien le enseñó su madre. O sea que estamos viendo que en el libro de Proverbios, en algunos libros de la Biblia, solo por el título no nos podemos guiar en quién escribió. Que lo pudieron haber escrito otros hombres que no sabemos quiénes eran. Pero entonces viene la pregunta, ¿es o no es palabra de Dios? ¿Será que se equivocaron? Sí, pero entonces ahí tenemos la misma palabra que nos enseña. Dice 1 Tesalonicenses 2.13. Por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibiste la palabra de Dios que oíste de nosotros, la recibiste no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios. También vemos en 2 Tesalonicenses 2.15, dice, así que hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Entonces, recordemos, ¿cierto?, que aquí viene la tradición oral. Muchas de las historias que nosotros tenemos ahora primero venían por la tradición oral, luego fueron escritas. Y aún en esas escrituras habían diferentes, digamos, ediciones. Aún con el libro de Jeremías, en los tiempos de Jesús, habían diferentes ediciones de Jeremías, unas más cortas, otras más largas, ¿sí? Y la que nosotros tenemos es la más larga.
cuando nosotros vemos excavaciones, descubrimientos que se han hecho, por ejemplo, el mismo Jerusalén, encontraron incluso 1 o 2 sellos donde dice Baruch, hijo de Nerías, escriba, y se ve incluso parte de la huella digital. Es como ellos no tenían una firma, sino que ponían un sello. Lo pueden buscar por internet y encontrar. Ahora veamos un momentito, segunda de Timoteo 3, 14 al 16. Dice, pero tú persiste en lo que has aprendido y de lo que te persuadiste, sabiendo de quién lo has aprendido, y que de la infancia sabes las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para salvación por medio de la fe que es en Cristo Jesús. Toda escritura es inspirada por Dios y útil ¿para qué? Para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Entonces aquí vemos que nos dice, toda escritura nos va a servir para darnos todas las respuestas que buscamos o necesitamos. Sino que dice aquí, en las cuales te pueden hacer sabio. Es importante que sepamos y reconozcamos que la palabra de Dios nos va a dar sabiduría. No es un libro de reglas y tampoco es un libro que tiene todas las respuestas. Pero nos da la sabiduría ¿para qué? Para entender que, como hablábamos al principio, la Torá, Dios tenía un plan. Dios hizo un pacto de amor con su pueblo para que fueran sacerdotes a las naciones. No lo cumplieron, pero en su pacto de amor, Dios está comprometido con la humanidad, con nosotros, con el hombre. No solo con Jeremías, como dice, sino contigo y conmigo. Y hoy en día Él también se compromete a usarnos y a procesarnos. Y a través de ese proceso, con estas personas que somos nosotros y los personajes bíblicos, personas complejas, Él saca su verdad. Pero entendemos que Él se revela ¿cómo? Viendo que en amor nos permite tocar fondo para que entendamos que necesitamos de su amor a través de algo que es la gracia, la fe. Y eso solo va a venir a través de Jesús. Y esa es la Biblia. ¿Sí? Entonces que cuando tú estudies Jeremías no digas, ¡ay no, esto es el libro más largo de la Biblia porque tiene más palabras que todos los salmos y todos los libros, aún Isaías! No, que yo vea a través de esto Dios me está revelando su carácter. Está hablando a mi vida. ¿Sí? Entonces que no pasemos por alto qué es lo que Dios está hablando a nosotros. Entonces cuando vemos la historia de Jeremías, ¿qué vemos? Un pueblo infiel, ¿cierto? Que ya sabemos del principio. Dios hizo un pacto con ellos, ellos no lo cumplen. Dios dijo, si ustedes no cumplen ese pacto van a venir unas consecuencias, ¿cierto? Cuando entrega la ley, Él dice, y si obedece va a pasar esto, pero si desobedece, va a pasar esto otro. Entonces ahí viene el exilio. ¿Por qué el exilio? Nuevamente, Dios redime a Israel de Egipto, ¿cierto? Hace un pacto, ellos son los elegidos, ellos no lo cumplen, Israel no cumple su parte. Y aquí me gusta mucho que pienses si tú eres papá o mamá o como hijos. ¿Qué pasa cuando nosotros desobedecemos o cuando nuestros hijos nos desobedecen? Y nosotros decimos, bueno, necesito que obedezcas ya. ¿Cuánto tiempo pasó desde que Dios dio la ley hasta que vino la consecuencia? Esa es una tarea que yo les voy a dejar. ¿Cuánto tiempo pasó, no sé, de la fecha que tú tienes de Deuteronomio hasta la caída de Jerusalén en el 586? ¿Sí? Pero solo para que sepas, pasaron siglos. Entonces, ¿cuánto dura mi paciencia? ¿O cuánto duró la paciencia de nuestros padres? ¿Y cómo veo yo la paciencia de Dios cuando pienso en esto? ¿Sí? Que yo empiece a ver cómo obra Dios a través de su palabra, pero también en nuestras vidas. ¿Y qué pasa cuando yo soy inocente y estoy pagando aquí? Eso es otra cosa que nos muestra aquí también la palabra. Vemos, por ejemplo, que Jeremías habla de que van a venir unos 70 años de cautiverio. Y en ese cautiverio llevan a alguien que es Daniel, inocente, que está pagando y caminando en cautiverio
por las decisiones de sus padres, tal vez de sus abuelos, y ahí él hace una oración. Entonces, yo quiero que vayas conmigo a la oración que hace Daniel, ¿sí? Una oración donde él, pues entre otras cosas, está citando a Jeremías, ¿sí? Y está tal vez buscando una respuesta de qué va a pasar con él. En Daniel capítulo 9, vemos que Daniel ora y ve la justicia de Dios como algo bueno. Digamos que como padres, sí, estamos viendo cuánto tiempo tardamos en tener misericordia y esperar la obediencia de nuestros hijos. Pero aquí Daniel también muestra que él es inocente, él ve la justicia de Dios y dice: y oré a Jehová, mi Dios, y le hice esta confesión: ah, Señor, Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. Hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos obrado perversamente, hemos sido rebeldes. Realmente Daniel era inocente, él no había pecado, pero cuando él alcanza a ver y entender y comprender la justicia de Dios, la justicia de Dios es algo bueno. La justicia de Dios no es solo un papá que dice eso está mal, sino que un padre bueno va a buscar corregir la conducta que va a hacer daño a su hijo y a los que están a su alrededor. Y cuando él ve la bondad de Dios en esa justicia, él mismo se siente avergonzado porque dice: la justicia de Dios es tan buena para mí que yo debería estar avergonzado de quejarme, ¿sí? Y aún lo vemos con Pablo, ¿sí? En primera de Timoteo, en el capítulo 1, cuando él dice: y yo soy el primero de los pecadores. No es que se odia, no es que es el más terrible, sino que él tiene un entendimiento de qué significa la justicia de Dios, que es algo bueno para nosotros. Vemos que el compromiso de Dios es restaurar y sanar la tierra y las generaciones con las cuales Él está comprometido. Sí, entonces a veces para nosotros es difícil ver esta idea de justicia y misericordia. No van de la mano, pero en la cruz se unen. Ahí están las dos. Dios está haciendo justicia y al mismo tiempo está haciendo misericordia. Entonces no es una visión como la nuestra. Entonces ahí, ¿qué hace Dios? ¿Qué hace Dios para advertir? Yo creo que es una muestra de amor. Cada vez que nosotros vemos los profetas, que pensemos: wow, Dios ama tanto a su pueblo que envía a estos profetas en amor a advertirles, a decirles: paren, arrepiéntanse, vuelvan a Dios, vuelvan al camino antiguo. Y eso es una muestra del amor y la misericordia de Dios. ¿Y qué usa Dios aquí? Los profetas. Los profetas no leen el futuro, ¿sí? No son unos adivinos, ellos hablan de parte de Dios, pero siempre van a hablar que una revelación de la Torá o de la ley, algo que el pueblo ya conocía, ¿sí? No era que Jeremías tenía poderes sobrenaturales de ver el futuro. Además que Jeremías no está en un orden cronológico. Usa mucha poesía, en la palabra hay mucha poesía, y para nosotros esto no tiene mucho sentido porque no parece poesía, o no le vemos que suene como poesía, pero entendamos que es una traducción, y entendamos que para la cultura judía esto era un medio de comunicación, ¿sí? Un medio a través del cual ellos podían traer la palabra de Dios, una protesta, ¿sí? Un mensaje, y no era como ahora que tenemos tantos medios de comunicación, ¿sí? Pero la idea o la función del profeta y la profecía era cumplir el pacto del pueblo con Dios. Eso era. Entonces, ¿qué hacían ellos? Recitaban algo que ellos ya conocían, tal vez con otras palabras, pero era algo que ellos ya conocían. No podemos negar que sí hay algunos profetas, ¿cierto?, que tuvieron visiones, que la mayoría de estas visiones proféticas tenían un cumplimiento inmediato, como en el caso de Jeremías: venía un exilio, venía un juicio, era inevitable. Pero también hay una visión de el futuro, de algo que va a venir o que iba a venir en Jesús, ¿sí? Todo esto nos va a ayudar a nosotros a entender un poco más el libro de Jeremías, ¿sí?
y quiero que ustedes lo vean antes de que empecemos con los métodos para saber quién lo escribió, dónde lo escribió, a quién lo escribió y cuándo. Entonces ten todas estas cosas en mente para cuando pasemos al siguiente paso y que puedas disfrutar lo que Dios te está hablando a tu vida. Entonces nos vemos en el siguiente video.